Buenos días y buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy en esta actividad en el marco del seminario permanente del Grupo de Investigación en Estudios del Lenguaje GIELE, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy es para nosotros un privilegio contar con la participación de nuestra colega y maestra, la profesora Meimalín Rivas, quien el día de hoy nos hablará de un tema muy interesante y que de verdad creo que es muy pertinente para el tipo de situaciones que en estos momentos, ¿verdad? Vivenciamos en Latinoamérica y también pues en algunos espacios de Estados Unidos. Entonces, me permitiré, antes de cederle la palabra a la profesora Meimalín, leer un currículo muy breve que ella nos ha compartido con la finalidad de que conozcamos un poco acerca de su trayectoria académica. La profesora Meimalín Rivas es licenciada en la enseñanza del inglés como lengua extranjera por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, UPEL IPB de Venezuela. En su país de origen se desempeñó como docente de lingüística en el Departamento de Lenguas Modernas de la UPEL IPB desde 2011 hasta 2019. Posteriormente fue seleccionada para el programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant FLTA y enseñó en Lincoln University en Pensilvania durante el año académico 2019-2020. En la actualidad, la profesora May Malin es candidata doctoral de quinto año en el programa de doctorado en estudios hispánicos de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, donde también se desempeña como instructora de español. Querida May Malin, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, sabiendo que tienes pues muchas actividades y también muchos compromisos académicos, y le cedo la palabra para que nos hable acerca del análisis multimodal de la imagen de los niños y adolescentes migrantes hispanos en los Estados Unidos. Antes de pasarte la palabra, querida Meimalín, solo le quiero recordar a la audiencia que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat o levantar su mano virtual al final de tu conferencia para que podamos tener este espacio de preguntas, y también recordarles que compartirá al final de la conferencia un formulario de asistencia por si están interesados en recibir una constancia. Querida Meimalín, adelante. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Muy contenta de participar en un evento de la Universidad Autónoma de México. Lo único malo es que no estoy en México, que me encantó. He ido una sola vez y quisiera ir muchas más veces. Espero que, bueno, que Dios me dé la oportunidad también en un momento de que sea un evento presencial, pero por ahora, pues vamos, gracias a la tecnología. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Como ya dijo la profesora Karen, estoy haciendo mi quinto año de doctorado y por supuesto ya he estado avanzando en mi tesis doctoral. Y lo que hoy les voy a hablar tiene que ver con eso, con los avances de mi tesis doctoral, especialmente en el capítulo 3 de 4 capítulos que he estado desarrollando. Así que hoy nos vamos a concentrar entonces en algunos resultados se han dado acerca de este análisis del discurso multimodal de la imagen del migrante. Primero quería confirmar con la audiencia si podía ver mi presentación. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, solo Sí, esperamos profesor, que, muy bien. Ok. sí, esperamos que se expanda para... Ahora sí la pueden ver modo presentación. Todavía no. No, Aparece aún no. click to exit full screen. Ya, va, espérense para ver qué pasa, porque yo estoy poniéndolo aquí en le dije a Zoom que compartiera la pantalla entera. Vamos a ver, ahora. Sale igual, profe, dele mejor en la pantalla superior donde dice compartir. No Compartir en la aparece parte ahí. superior. Exactamente, en la parte Mm, superior. No. Como Como les había comentado, este es parte de mi capítulo 3 de la tesis doctoral.
sobre análisis del discurso multimodal de la imagen del migrante en textos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Claro, en el título de la conferencia pues estuvo un poco más amplificado, no había hecho la especificación que estoy trabajando con este tipo de textos, porque también todo el análisis abarca artículos de prensa, imágenes de documentales y otros recursos también para hacer el contraste, ¿no? ¿Por qué se escogió este tema? Primero, estamos en un contexto que es los Estados Unidos, en donde existe el ideal del sueño americano, un crecimiento del 19,1% de la población hispánica en el año 2022, se convirtió en la minoría racial más grande de los Estados Unidos, según el United States Census Bureau. Y durante la administración Trump en 2017, los niños sin acompañantes y las familias indocumentadas se consideraron como una amenaza a la seguridad de la nación a través de una política de cero tolerancia. Y los niños son separados de sus progenitores y sus casos pasan a la corte con increíbles retos para poder apelar. Esta realidad pues ahora se ha intensificado con la actual administración de Donald Trump. Y en el año 2025 hasta febrero ingresaron 23.072 niños no acompañados de 0 a 17 años. Además de que otras investigaciones experimentales de periodistas, como dice allí, ¿verdad? De NBC News, han constatado que desde el verano del 2017 la administración Trump ha separado al menos 5.556 niños de sus padres. Además, el Pew Research Center estima que se registran entre los años 2000 y 2024, la población latina casi se duplicó y además alcanzó una cifra de 35,3 millones a 68 millones. O sea que nuestra presencia hispana es relevante en el país. Bueno, somos un grupo minoritario con la mayor influencia en los Estados Unidos y generamos un impacto social. Entonces, en los estudios del análisis crítico del discurso, pues hay que tomar en cuenta entonces cómo nosotros, los hispanos, somos representados tanto por los grupos dominantes como también los discursos de resistencia que pueden haberse creado para escuchar la voz de aquellos que no gozan de los privilegios, ¿no? De una ciudadanía o no reciben un trato adecuado en cuanto a las políticas migratorias y lamentablemente, pues como ya lo vemos y seguramente que ustedes en las noticias también lo ven, que los niños que conforman esas familias hispanas que cruzan la frontera tienen esta situación, ¿no? De indefensión, vulnerabilidad. Y bueno, para terminar entonces, el 28% de los niños no acompañados logran ganar un caso de asilo, o sea, que quiere decir que más del 75% pues queda a la deriva o como dice allí, ¿verdad? El resto de los, el resto de los niños es sometido a un proceso legal para su repatriación. Ok, entonces ya tenemos la problematización del contexto y a partir de allí surgieron las siguientes interrogantes. ¿Hacia dónde se direcciona la percepción de los niños, niñas y adolescentes migrantes en los Estados Unidos? ¿Existe suficiente literatura que intente Maylin, visibilizar? ¿Ah? perdón que te interrumpa, creo que se dejó de compartir tu pantalla. Ah, ok. Sí, es que lo que pasa es que la computadora me hizo como la protección, ¿sabes? Cuando te pide la contraseña, no sé, pensé que nada más entrando de nuevo. em, ¿Ahora la pueden ver o tengo que volver a hacerlo? No, no se ve. Ah, bueno, entonces tengo que volver otra vez hacia compartir. Espero que ya no. Bueno, pero para no perder el link mientras estoy haciendo otra vez el proceso de compartir de nuevo, pues como les decía, em,
Es importante, ya lo pueden ver. No en pantalla completa. Que vamos a poner otra vez. Ahora sí, ¿verdad? No. Puedes darle, cuando presentes, darle modo Ujú. presentación. A, Ah, a- ok, ok. a ver, ahí, perfecto, a ver si así pasa también. Adelante. Ok. Ahora sí pueden ver. Sí, Ok. Ustedes lo ven completo porque yo lo estoy viendo de otra manera. sí lo vemos completo. Ah, bueno, entonces me quedo tranquila. Ok. Como les iba diciendo, pues han surgido todas estas interrogantes para resumir, cómo los textos han creado representaciones de los migrantes latinos en los Estados Unidos, especialmente niños, niñas y adolescentes. Y los objetivos, esto no es solamente para el capítulo 3, sino el resto de la tesis, son analizar la construcción discursiva del niño, niña, adolescente que emigra y que tiene que asimilarse a otra cultura, la figura femenina como eje central para liderar el proceso de definición de la identidad y el niño como agente de transformación. Analizar la multimodalidad del discurso en los textos del corpus seleccionado con el fin de estudiar las implicaciones ideológicas que las imágenes y su influencia en la representación de los niños y adolescentes hispanos. Eh, Estudiar la interacción del inglés y el español en los textos y preferencia hacia el inglés como señal de la naturalización al asimilarse a una nueva cultura. Por ahora, ¿verdad? Vamos a mostrarle el objetivo 2, que es el que se trata el capítulo 3. Y un poco cuáles han sido las referencias teóricas utilizadas a lo largo de la investigación. Está el análisis crítico de Fairclough, que consiste en el estudio del uso del lenguaje en la construcción de las relaciones de poder, la ideología y la desigualdad. El análisis del discurso multimodal de Cressy Van Leeuwen y la estratificación de los elementos semióticos del lenguaje a través de su dimensión experiencial, que consiste en las diferentes asociaciones que pueden establecerse a través de diferentes signos. Además de la metodología de análisis visual de Rose, que propone el estudio de los aspectos composicionales, semióticos y sociales de la imagen. Y el modelo lingüístico sociocultural de Buchholz y Hall sobre el lenguaje como un medio central para crear y expresar identidades culturales dentro de contextos sociales dinámicos. Para nuestra presentación, o mi presentación de hoy, vamos a centrarnos en Rose y en Cressy Van Leeuwen y un poco, que no lo mencioné allí, de la ilustración de textos infantiles y su relación con la multimodalidad de Nikolayeva y Scott, María Nikolayeva y Scott, que se encargan de hacer estudios más específicos hacia lo que es la relación de las imágenes y el texto en en este género pues, de literatura infantil. Les comento un poco sobre el corpus. Como ya ustedes pueden ver, no solamente la tesis completa se trata de análisis multimodal y por eso hay algunos textos que no tienen imágenes y otros que sí tienen imágenes. Así que por lo menos lo que concierne a los textos ilustrados, tenemos Lola Islandborn de Juno Díaz, Pelitos de Sandra Cisneros, los textos Solo Ayuda, Solo Pregunta, Turning Pages de Sonia Sotomayor, Prietita y sus amigos del otro lado de Gloria Ansaldúa, que me imagino que conocen quién es Gloria por ser, haber sido mexicana, no sé, a lo mejor no lo sé. Luego lo conversaremos. Y los textos sin ilustraciones, que son de Volver al Remitente, de Julia Álvarez, al igual que los de la serie de Tía Lola de Julia Álvarez, y el libro también de En Busca de Milagros, de Julia Álvarez. Pero el día de hoy voy a tratar de hacer como eh, una revisión general de algunos de los textos que tienen imágenes, ¿no? Que ya mencioné. Entonces, comenzamos, por ejemplo, con el texto de Islandborn de Junot Díaz. Os puedo hacer aquí una breve reseña de este texto.
Lola es una niña migrante que no recuerda su país de origen, pero con la ayuda de su familia y comunidad reconstruye su historia y descubre su identidad. Entonces, para explicar un poquito de qué se trata la historia, ¿no? A través de una tarea que su maestra le asigna, ¿verdad? Ella construye su pasado, que no lo recuerda por ser una niña pequeña, a través de, como dice allí, ¿no? A través de su familia y miembros de la comunidad. Entonces, eso es toda la conexión de la historia. Pero uno de los escenarios que se ilustran en la historia es la escuela. Entonces, les voy a mostrar primero la imagen y luego vamos a ver aquí un poco como este resumen para que lo entiendan un poco más, ¿no? De el análisis multimodal. Fíjense aquí esta imagen, ¿verdad? Que es de cuando Lola está yendo a la escuela en la mañana, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos un escenario de una escuela en donde la caracterización de los personajes es que los niños, ¿verdad? Van alegres. Fíjense que Lola es la niña, ¿verdad? La niña que está ahí con su mamá, que está como la mamá corriendo atrás de ella. Así estará de activa, ¿no? Que sea, la ilustración la representa como que, oh, no puedo esperar hasta llegar a la escuela, qué feliz estoy. Entonces la otra niña le está elementos paralingüísticos también allí como de cercanía, a pesar de que dentro de lo que es el análisis multimodal también se ve lo que es el concepto del framing, que es algo que he estado revisando en las imágenes, ¿no? Que tiene que ver con a veces esos límites que a veces son dibujados de manera concreta y a veces son como abstractos, ¿no? Que tienen que ver con la distancia entre los elementos de una imagen, ¿no? En este caso, a pesar de que está la niña una lejos de la otra, se ve que existe una amistad entre ellas, ¿verdad? Entonces, ya viéndolo desde como que les mostré un poco más de lo que representa la imagen, aquí entonces puedo mostrarles los aspectos concretos de lo que significa, ¿verdad? El análisis del discurso multimodal específicamente en esta historia. Entonces hablamos otra vez, ya lo dije en otras palabras, el framing, que existe conexión y la separación visual mediante distancia espacial, posición de los cuerpos y los gestos y miradas. Pero esta distancia espacial no es una representación de una distancia emocional tampoco, según lo que se ve en esta imagen. Y también tenemos que las escenas de la calle, ¿verdad? Hay padres e hijos caminando juntos, hay una cercanía emocional porque incluso vamos a poner otra vez la imagen aquí, ¿verdad? La niña que está en la parte de adelante, pues está agarrada de la mano de su papá, ¿no? Entonces, eso en contraste con lo que es la realidad que les acabo de plantear al principio, pues hay una representación como ideal de la unión familiar también, ¿no? Y entre la relación imagen y texto, el tipo de relación no es literal, sino complementaria. Según estos autores, Nicolayeva y Carl Scott, en la literatura infantil se juega a veces un poco con la descripción de las imágenes no literal, que quiere decir que la descripción del texto muchas veces eh, se, no se suscribe a cada palabra, ¿no? O a cada elemento que esté escrito, sino que más bien puede incluso mostrar cosas que no están escritas, ¿no? Y dar también así un panorama más amplio, ¿verdad? A los lectores, que en este caso son los niños, ¿no? Y en el texto se ve también una presencia de la diversidad cultural de los países de origen, como vemos acá, ¿verdad? Esta mamá está usando el hijab. Quiere decir que también existe que la escuela en la construcción del discurso es un espacio inclusivo, una comunidad multicultural, un lugar seguro y acogedor, y están los valores representados como el respeto, la cooperación y la integración familiar. En contraste con el texto, el análisis multimodal del texto Pretita y sus amigos del otro lado, incluso la sinopsis de la historia es algo que se acerca más hacia el discurso de resistencia de la realidad de los migrantes hispanos en los Estados Unidos, especialmente los que cruzan la frontera sin documentación. Vemos entonces ahora esta historia de Prietita, que es una niña que vive en la frontera, conoce a Joaquín, un niño migrante que cruzó el río con su madre buscando una vida mejor, y al notar sus dificultades y heridas decide ayudarlo con un remedio tradicional
A través de su amistad, la historia muestra la pobreza, el miedo y la discriminación que enfrentan los migrantes, resaltando la empatía y la solidaridad. Entonces, otra vez voy a volver a hacer lo mismo, de mostrarles la imagen primero para que sea más fácil describir, ¿no? Los elementos de esta imagen. Fíjense aquí el concepto de framing, incluso las páginas, de verdad, son 2 páginas del texto en el que está compuesta la imagen y en cada extremo de la página está Prietita y está Joaquín. La expresión, tanto en cuanto a la caracterización de los personajes, que lo digo mucho porque eso es algo que lo mencionan mucho o que está especificado en el análisis de las imágenes y el texto en la literatura infantil, la caracterización de estos personajes para ser niños, si ustedes ven el aspecto emocional de los personajes, pues Pretita, su mirada está perdida, sus brazos están cruzados, Joaquín tiene su rostro inclinado, quizás como se ve como la representación de la timidez, ¿no? Y si seguimos la historia, podemos ver que en este caso se están conociendo Pretita y Joaquín en sus manos tiene las llagas por haber cruzado la frontera y tiene vergüenza de que las vea su nueva amiga, ¿no? Y bueno, ya no me voy a contar todo el cuento, pero en el proceso de toda la historia ella se conecta incluso con sus ancestros, con una abuela que vive en la misma comunidad para cultivar o recoger algunas plantas para curar sus heridas y todo eso. Bueno, pero el punto aquí, ¿verdad? Es que vamos a analizar cómo es el diseño del discurso en esta historia, que no está tan idealizado, mejor dicho, nada idealizada, como la que vimos anterior, ¿verdad? De Junot Díaz. Vamos entonces a describir lo que ya ustedes ya vieron en imagen, ¿no? En el contexto de framing, como ya les había explicado que el framing es esa separación visual que puede ser tanto expresado con líneas, ¿no? O también con la distancia entre los elementos, se denota más la separación visual inicial con una distancia emocional entre los personajes. Y esto no lo están viendo ahorita en la imagen que les mostré, pero dentro de la historia existe una evolución que ya después las imágenes se van construyendo un poco más de más conexión entre Pietita y Joaquín, que ya los van a ver jugando y en la misma mesa compartiendo, incluso en casa de su mamá, etcétera. Y el uso del espacio, ya se los expliqué, ¿verdad? Que es una distancia simbólica según el framing, porque el texto se divide en 2 páginas, entonces como que en cada parte de la historia está la vida de Joaquín y la de Pietita. Y en la relación que existe entre la imagen y el texto, otra vez la imagen es complementaria porque la imagen refuerza el contexto social. Existen tensiones con elementos no mostrados, como las llagas de Joaquín. O sea, si ustedes no leen la historia, no saben por qué tiene las manos, ¿verdad? Como inclinadas y la cara inclinada hacia el lado derecho y todo eso, pero esa información se las da el texto si tienen la oportunidad. Bueno, no sé si de repente entre la presentación podrán ver algo del texto o es legible lo que está allí. Sí es legible. No, profe, no se alcanza a distinguir mucho. Bueno, entonces no me preocupo por eso. Ok, entonces seguimos en que si hablamos de los recursos de resistencia en esta historia, existe la desnaturalización del discurso dominante. El migrante ya no es visto como un criminal, porque bueno, yo eso sí se los cuento más hacia lo personal, no con autores, ¿no? De mi experiencia aquí en los Estados Unidos diciendo migrante venezolano, estudiante internacional, estoy haciendo seguimiento también de las noticias y no utilizan la palabra criminal, pero sí illegal alien también, ¿no? Que alien, eso es como las películas de terror, que alien era el extraterrestre, ¿no? O el ser extraño, que siempre me ha chocado esa palabra, ¿no? Pero el discurso está en contra de, no, que son ilegales, son ilegales.
pero la historia de Gloria Alzandúa está desnaturalizando ese discurso hacia una persona que es vulnerable, un sujeto con derechos y necesidades, y está la herramienta de la denuncia, en que están en un contexto de discriminación, precariedad y separación familiar. Como ustedes no tienen, o sea, como no les voy a contar toda la historia, pero si leyeran la historia, también se vería que en ciertos aspectos está el bullying, ¿no? De presente, que el niño Joaquín, algunos que le dicen mojadito, que a qué viniste y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí también está la autora haciendo visible la discriminación y la vulnerabilidad de estas personas que realmente como que las ven como una amenaza, ¿no? Y que no es todos los casos. Y en cuanto a lo que es el diseño del discurso, se ven o se reflejan prácticas sociales de la representación del migrante como un sujeto vulnerable, no criminal, y escenarios como comunidades rurales marginadas y aspectos de la vida cotidiana como juegos tradicionales y trabajo informal. No, obviamente, pues no coloqué todas las imágenes de la historia, pero sí siguen viendo mi imagen, ¿verdad? Porque ahorita me volvió otra vez el protector de pantalla. Sí la siguen viendo. Sí, ahora estamos viendo la diapositiva donde aparece Ok, diseño del discurso e ideología. ok. Bueno, entonces como les iba diciendo, ¿verdad? Si estamos en cuanto a lo que es la historia como tal, se puede ver en las imágenes como elementos de la vida cotidiana, como los juegos tradicionales y el trabajo informal, está presente, que los niños juegan lotería, ¿no? Los cartoncitos estos de la lotería mexicana y un columpio que está hecho bueno, en Venezuela le decimos caucho, pero con llantas, ¿no? O sea, que materiales de desecho se ve entonces que son comunidades que no tienen, o sea, son de escasos recursos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver un poco lo que les he planteado en lo que respecta a las imágenes, elementos icónicos de la religión en la casa de Prietita en la casa de Joaquín, perdón, porque aquí está la mamá de Joaquín, ya se están visitando. Ellos igual viven todos en la misma comunidad, pues no existe tanto esa eh, distancia social, ¿no? De que el pobre y el ciudadano que es rico, ¿no? Y bueno, como pueden ver, entonces, en lo que es la saturación de los colores, tenemos aquí, ¿verdad? El color, este color opaco, marrón, de paredes quizás, no sé si será bareque o madera, pero se ve que es una casa, ¿verdad? Que en la construcción del hogar del hispano está representada en un discurso que lo define como personas que con carencias, que han improvisado sus propias casas, ¿no? No tienen una vivienda eh, digamos, con muchas comunidades, ¿no? Y aparte que preservan su identidad cultural y religiosa a través de los elementos aquí eh, eh, religiosos latinoamericanos, pues. Y como aquí sí pueden ver un poco más lo que les quería mostrar de de esa evolución del framing, que ya no están separados en dos páginas, ya los niños están, ¿no? En el mismo ángulo, frente a frente, ya la mamá está allí también, está dentro de la casa de Joaquín. Quiere decir que la relación, ¿verdad? Esa amistad entre esos niños, pues evolucionó y en materia de lo que es la distribución del espacio en las imágenes, se puede ver. Ahora quisiera saber cuántos minutos me quedan, porque si no me quedan muchos minutos, quisiera hacer el contraste un poco de lo que he visto con la prensa y... No, adelante, Maymalin, tienes tiempo Sí. todavía. Oh, ok. Bueno, entonces pasamos a otro texto que es de la jueza Sonia Sotomayor. Ella es una jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, originaria de Puerto Rico y por supuesto pues con raíces hispanas, pero que se ha dedicado también a hacer literatura infantil para llegar a como decir, a ese grupo de influencia y tratar de inspirar con su historia
ella sí está más hacia la idealización del sueño americano, aunque en estos momentos sí se ha mostrado en contra, ¿no? De las políticas arbitrarias de migración, como por ejemplo em, un, em, un fallo a favor de la administración Trump sobre el prejuicio racial, ¿no? El arresto o por parte de las autoridades de migración por solamente sospechar, ¿no? Que no eres de los Estados Unidos. Entonces, ella fue uno de los jueces que estuvo en contra de esa medida, pero en lo que es su faceta en la escritura de textos infantiles dirigidos a niños y niñas, sí está más hacia a promover la asimilación cultural. Entonces, vamos a ver este texto que es autobiográfico de Sonia Sotomayor, que se llama Turning Pages, en donde ella relata, valga la redundancia, ¿verdad?, su autobiografía desde la importancia de la lectura en su desarrollo personal y profesional. La historia también contiene elementos implícitos sobre la capacidad de superación de los migrantes hispanos en los Estados Unidos, y su historia tiene como objetivo inspirar a los niños a encontrar su propósito y conquistar sus miedos. Entonces, bueno, tenemos aquí que sé que ya me comentaron, ¿no? Que no es muy legible el texto, pero entre lo que se cuenta en el texto que acaban de ver en esta imagen es que ella está recordando de talentos y que, bueno, que la inspiró a ella a explorar el mundo de las letras, ¿no? Entonces, esto está en el contexto de Puerto Rico. Como pueden ver, existe en lo que es la saturación del color, un contraste con el color azul. Su abuela, incluso el color azul de su vestimenta es un poco más brillante, lo que puede también ver que como en la parte onírica de ella, ¿no? Que está como soñando, como viendo otra vez esos recuerdos, ¿no? De su, de su abuela. Además que ella también está vistiendo azul, ¿verdad? Un azul más claro, quizás haya relación ahí también con la pureza de la niñez, todo, y también en la diseño del discurso de la tierra natal está también que hay belleza, ¿no? Está un mar, montañas, ahí está de manera implícita diciendo, bueno, yo vengo de algo bonito, vengo de tener una figura femenina que me inspire, además de estar en un país donde, bueno, tiene su riqueza geográfica, ¿no? Como también pueden ver ahí, existen vectores visuales desde un ángulo inferior que denotan admiración. Esto tiene que ver con el análisis visual de Rose, que los vectores visuales tienen que ver con los ángulos en los que un elemento se presenta con respecto a otro. En algunos casos puede ser para representar igualdad, inferioridad o superioridad. Entonces, como vemos en el ángulo del dibujo de Sonia niña viendo a su abuela, pues Sonia está está en la esquina inferior de la página como espectadora, ¿no? De toda la majestuosidad de su abuela. Y la abuela está en el centro de la imagen y incluso la mirada de ella de perfil está como que está concentrada, ¿no? Viendo em, lo que su abuela está haciendo y bueno, que según lo que se infiere, ¿no? De la lectura, pues le quedó para moldearlo hasta su vida, ¿no? Porque su amor por la lectura viene desde el hogar. Entonces, hay un reconocimiento, no lo coloqué ahí como positivo, pero lo digo ahora, ¿no? Un reconocimiento positivo de sus raíces. Además, a lo largo de la historia, ella también cuenta su padecimiento de diabetes desde la niñez y cómo enfrentó ese miedo a todos los tratamientos que conllevan, ¿verdad? Tener control de la enfermedad de la diabetes, más en edad infantil. Entonces, como ven en esta imagen, ella cuenta allí que cuando empezó a inyectarse la insulina y todo, que la llevaban al médico, ella se escondía en el estacionamiento. Si se fijan allí en la esquina izquierda está parcialmente, se muestra un vehículo y parte de su cuerpo, ¿no? Como las piernitas y un vestidito rojo y su brazo, no mentira, las dos piernas
y su vestidito rojo, ¿no? Entonces ahí está ella, el texto, según los aspectos teóricos de la teoría de Nikolayeva y Scott, está también haciendo la complementariedad de la historia, ¿no? Porque a pesar de que, o sea, se está contando lo que está sucediendo, pero ahora está como de manera más específica mostrándose en el texto, aunque no es lo más importante, porque si se fijan, nada más es un pedacito de la historia, pero en la esquina inferior de la imagen se puede ver que se da más visibilidad a la secuencia de cómo Sonia se enfrentó a sus miedos y se hace uso el cómic para ilustrar su valentía. Entonces, fíjense que ella está primero viendo esa tremenda inyección, la inyección, si lo vemos otra vez de los vectores visuales, la inyección es el gigante, ¿no? Y ella está allí horrorizada, viendo todo eso como un mundo gigante dentro de, frente a ella. Pero después vemos la segunda decisión, que ella empieza a suministrarse ella misma el tratamiento y está la representación icónica del héroe. Luego, ella está allí con su capa amarilla, luego se siente poderosa, luego de enfrentar su miedo, y ya en la segunda, en la última fase, ya es una transformación. Ya sale volando, ¿no? Porque, bueno, enfrenté mi miedo. Así que se ve, no, aunque no es, la historia no está fundamentada en lo mismo que acá vemos en las otras situaciones, de que esté buscando el protagonista, el niño protagonista esté buscando sus raíces o enfrentando los retos de cruzar la frontera, sí se ve otro tipo de vulnerabilidad que también es importante, como es las enfermedades, la discapacidad y todas estas condiciones crónicas, que también, no entraremos en detalle en eso, pero que sabemos también que aquí en los Estados Unidos muchas veces han sido pasadas por alto en órdenes de deportación o capturas de ICE. eh, en la separación familiar, bueno, que si mi hijo tiene un padecimiento crónico y tal, bueno, no me importa porque, porque los padres cruzaron la frontera, deportado, X, o sea, solamente yo por hacer un comentario de por qué también creo que es relevante hacer referencia también a esta parte de estos padecimientos crónicos y cómo la autora, siendo desde niña, encarnando todo esto, pues se representa esto como un obstáculo que los niños pueden verlo como también un acto de valentía al asumir pues sus condiciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a la representación del migrante en prensa y documentales. Ya hemos visto un contraste de historias y de discursos de resistencia que van hacia la visibilización del oprimido y también algunos que van hacia la asimilación cultural. Pero ahora vamos a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con el New York Times, con la prensa de los Estados Unidos? ¿Qué quiere? ¿Cómo nos ven, no? Vemos acá esta imagen del New York Times. Bueno, valga decir que también es una línea que no está a favor, ¿no? de la administración Trump, pero que está relatando la historia de este joven, Joel Camas, cuya madre está amenazada de ser deportada, pero él encuentra en la escuela un refugio donde ha tenido apoyo de sus compañeros y también de los docentes. Entonces, como vemos aquí, sí, la imagen, sí, no le estoy mostrando el artículo completo, ¿no? Pero por supuesto que la imagen está en la parte superior del texto y como pueden ver, en el contexto de framing, se está visibilizando el vínculo. Fíjense que están aquí las manos como en close-up, las manos entrelazadas del joven abrazando a su mamá, su madre de perfil, la mirada es bueno, mirando hacia el horizonte, ¿no? Quizás de incertidumbre. Entonces están más hacia el aspecto documental de la realidad de los migrantes de los Estados Unidos. Ustedes me dirán, bueno, no me lo van a responder ahora, pero solamente que se los digo para que se lo respondan ustedes mismos. Esta imagen no nos está diciendo a nosotros, miren, esta gente hay que deportarla porque son una amenaza.
todo lo contrario. O sea, miren el dolor de las familias. ¿Será justo que este muchacho pierda a la mamá? Bueno, eso es lo que yo me imagino, o como lectora, lo que veo reflejado en la constitución de esa imagen. Entonces, bueno, aquí vamos un poco, ya les hablé de manera un poco más informal de esa imagen, pero aquí lo tenemos más desglosado hacia lo que es el análisis visual del framing. En el primer plano, como les dije, las manos entrelazadas de Joel y su madre simbolizan una conexión afectiva fuerte. La ausencia de contacto visual indica preocupación e incertidumbre, y los elementos del fondo, que son como escalones, paredes, una puerta cerrada, sugieren el contexto institucional de la escuela. No dice allí que se le tomó la foto en la puerta de la escuela, pero a mí no se me hace que es una foto de una casa, ¿verdad? Si le vamos a volver otra vez se ve como que es una institución. En lo poco que podemos ver, porque no, lo relevante no es la institución, sino el vínculo madre e hijo. Entonces, la representación mediática también incluye imágenes y texto para representar la experiencia del migrante, y existen dos perspectivas en que la literaria se inclina más hacia la ideal y la prensa más hacia la actual, ¿sí? Y la fotografía se utiliza como un medio de transmisión de poder y verdad, y la visibilización de problemas sociales, con la función de generar una conciencia social. Y también es verdad esto en el documental Lejos de Casa, que esto sí es totalmente grabado en la frontera con Tijuana, los niños que están allí esperando cruzar y tienen una solicitud de asilo, y algunos que han cruzado solos con decisión de sus padres, todos los que están allí, ¿no? Niñas y niños, la verdad, bastante fuerte ver ese documental, pero solamente que quería mostrar al menos una imagen de ese documental, que también es parte de los contraejemplos, ¿no? De los textos principales, que son los textos dirigidos a niños y niñas. ¿Cómo pueden ver ustedes allí la construcción de las prácticas sociales en el juego, que este niño está utilizando elementos de la naturaleza, porque es obviamente un niño que se fue de su casa y no tiene ¿cómo se dice? No tiene acceso a sus recursos, pues entonces juega con cualquier cosa, pero la esencia de la niñez no se pierde. Pero también como es la función del documental para la transmisión de la verdad. Allí no hay maquillaje de imagen ni nada. Fíjense que está allí, es un terreno árido porque es Tijuana, está el niño allí entre piedras, no hay unas condiciones que podamos decir óptimas, porque solamente es en tiempo real lo que están sucediendo, y los niños están jugando allí, como dice en el subtítulo, ¿no? Estamos construyendo la pared, el muro, como pequeños gigantes. Si ustedes ven en todo el documental, todo es eso. Y agarró la migra y la policía, y los niños con el carrito, uno es el policía, el otro es el que pide los papeles, porque eso es lo que están viviendo, ¿no? Y entonces, como en palabras del análisis multimodal de la imagen, en esta particular de este documental, el elemento central es el niño construyendo un muro fronterizo con piedras, y una representación simbólica del juego que tiene una cultura visual migratoria, y la interiorización del conflicto, porque si eso es lo que vive el niño, es lo que ve, pues lo debería, ¿no? Reproducir en su juego. Y está la subversión del sueño americano, que se transforma en una experiencia de control y separación. Entonces, bueno, voy a saltar un poco aquí porque sí les quería mostrar por lo menos esta última imagen, o estas últimas imágenes, que la última que voy a mostrar es algo de las tendencias actuales, porque sí quisiera que como comentáramos algo, ¿no? Pero antes de mostrarle eso, quería también mostrarle como parte de mis registros en lo que he investigado, que la mayor cifra de deportaciones incluso no la ha tenido Trump, sino Obama. Entonces tenemos esta imagen de la prensa del año 2014 de la BBC,
en donde el artículo está titulado como Viudas y huérfanos de las deportaciones en Estados Unidos. Resulta que uno de los apelativos que se utiliza para se le utilizaba para el presidente Obama era deportador en jefe, porque fueron, o sea, quizás no fueron tan, ¿no? tan públicas como lo están haciendo ahora con la administración Trump, pero llama la atención, ¿no? que esté registrado un número mayor en esa época, ¿no? Que no es algo como que una salvación que sea demócrata o republicano. Bueno, vamos a hacer brevemente el análisis multimodal de esa imagen, que es el análisis composicional, que es el uso de elementos icónicos como la bandera de los Estados Unidos, que lo ven allí en la niña, ¿verdad? Que está sosteniendo la bandera con su mano derecha. Dice que también tiene un cartel en forma de cruz como una representación simbólica de la súplica, ¿no? La cruz, un símbolo religioso también. Entonces, ya sí está cargando una cruz esa niña, ¿no? Que no le corresponde. Y pues el texto, bien claro, ¿no? No a las deportaciones. Y la carga emocional de la separación familiar. El rostro de una niña hispana, ¿verdad? Es el que ha sido captado por esa cámara en pleno llanto, sin adultos alrededor, para enfatizar el abandono. La imagen se ubica en el centro del texto, debajo del subtítulo. Bien. Y el subtítulo es Consecuencias nefastas. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a las tendencias actuales, que me parece muy interesante ahora que hay una propuesta que Trump la quiere ejecutar de como el acrónimo de el Immigration Customs Enforcement, que es las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, es ICE, ¿no? Que si lo vemos al contexto de lo que significa también es hielo, ¿no? Y realmente sí, verás, una gente fría que no tienen compasión con los migrantes. Pero entonces ahora fíjense que ese fonema que le quieren agregar ahí de nice, para cambiar que los agentes son nice, para que todos los periodistas todo el día se sean obligados a decir nice agents. Entonces, claro, que entonces ahora se va a llamar National Immigration Customs Enforcement. No sé si eso va a ser así, pero ahora como el elemento del humor, ¿no? Que siempre dicen, Trump bromeó sobre tal cosa. Entonces se generó en la cuenta de X de Donald Trump esta, esta imagen. Entonces, ¿qué me pueden decir? Eh, y fíjense que es la inteligencia artificial que lo hace, pero la inteligencia artificial también está, yo no sé, pero si yo me ven esos colores en la saturación del color opaca, la bandera de Estados Unidos allí de fondo, el muro del lado derecho, todo, yo no veo eso como algo que sea muy nice, ni siquiera, o sea, no entiendo esa, ¿no? contradicción entre los elementos de la imagen, la saturación del color y lo que tiene la carga semántica de ser nice, ¿no? Aunque en los vectores visuales vemos que el guardia está al nivel, ¿no? del niño. Igualmente tenemos acá una página que tiene que ver, ¿no? con la izquierda, o como por decir, la contraparte de Trump, que es una organización sin fines de lucro, que se está como que burlando, ¿no? de estas decisiones o de estas pretensiones. Y fíjense que está allí como que la ironía, ¿no? Están sobreponiendo un emoticón que es un elemento icónico de la alegría, ¿no? Que es, y con armas, ¿no? Y trajes de camuflaje, como que, ¿cómo es esto? Entonces, bueno, me parece interesante la manera en donde se están construyendo este tipo de narrativas. Y no se ve muy bien aquí, ¿no? Pero déjenme parece, yo también lo puedo leer. Pero, no, yo tampoco. Bueno, pero que dice allá abajo, en el pie de la foto, que como que, bueno, ¿qué de nice tiene esto, no? ¿Qué de nice tiene todas las políticas migratorias? En fin, bueno, entonces ahora sí vamos a las observaciones. Ya todavía no he llegado a mis conclusiones, es lo que voy a hacer en esos últimos días del capítulo 3. La mayor representación de la vulnerabilidad del migrante en la prensa y documentales o sea, se ve mayor presencia, ¿no? de esa representación de la vulnerabilidad, y la alta frecuencia de la idealización del sueño americano en la dualidad del texto y la imagen. En la mayoría de los textos se ha visto, ¿no?
y menor uso de estrategias discursivas de resistencia en los textos más recientes. El texto más, como decir, revolucionario es el de Gloria Saldúa y no el de, ¿sabes? No, los más recientes, ¿no? De Junot Díaz, que ya hace como al siglo XXI. Y el posicionamiento de la figura femenina en los medios de comunicación y la literatura infantil. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Esto es todo lo que les puedo ofrecer por hoy. Gracias. Aquí está la referencia. Lo pueden ver. Querida Maimalin, pues muchísimas gracias. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Sí, Perfecto, no, querida Maimalin, muchísimas gracias por esta presentación. Como mencioné ya desde el título, diríamos que desde el punto de vista de la pragmática y los actos de habla, pues estábamos esperando pues justamente que la presentación coincidiera con justo con este título, y la verdad pues me ha dejado maravillada, principalmente porque uno, es un tema actual, un tema que incluso se puede seguir desarrollando a la luz no solo del análisis multimodal, sino también a la luz de otros elementos, no propiamente hablando desde el punto de vista discursivo, ¿no? Dame un segundito para dejar aquí, si puedes dejar de compartir la pantalla, querida Maimalin, para que no sí, se haga la cascada. Muchísimas gracias. Sí, entonces en este caso, pues creo que hay muchos allí aspectos que se pueden abordar, no solo desde el aspecto multimodal, sino también, como tú bien mencionabas, aspectos ideológicos. Sabemos que todo tipo de discurso está atravesado por aspectos ideológicos, pero también aspectos de las emociones. Yo creo que allí también creo que hay un componente importantísimo, y que tú logras también mostrar es precisamente a partir de estas imágenes cómo es que se van construyendo justamente ciertas identidades a la luz de las observaciones, no solo de ti como investigadora, sino también la proyección que dan este tipo de materiales visuales para quienes están observándolo constantemente, que son los medios de comunicación quienes nos están bombardeando directamente y a diario con este tipo de información, ¿no? Entonces, yo tengo un par de preguntas, pero me gustaría cederle la palabra a los colegas que aquí nos acompañan el día de hoy, si tienen alguna pregunta o comentario para la maestra Maimalén y a su trabajo. Pueden incluso levantar su mano virtual. En la parte inferior de la pantalla aparece un icono que se llama reaccionar, y allí pueden levantar su mano virtual. No sé si quieran encender simplemente su micrófono. Aura, adelante. Buenas, ¿se me escucha? bueno, sí. Sí. Oh, ok, bueno, me gustó muchísimo la exposición, estuvo súper interesante, sobre todo lo que llamó análisis visual del framing. Me interesó mucho cómo incluso la separación o el espacio en las páginas puede tener tanta significación, sobre todo en la historia de Prietita. Prietita, ajá. Sí, como al principio los niños estaban en extremos opuestos, no de una misma página, sino de las dos páginas, para demostrar cómo eran totalmente extraños el uno del otro, el lenguaje corporal. Fue muy enriquecedor conocer su análisis sobre sobre estas representaciones, y pues nada, eso quería añadir. Gracias. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Pueden incluso dejarlas en el chat. Joelis, adelante. Hola, profesora. Me Ah, gustó mucho la intervención. ¿Se escucha bien? sí, Perfecto. Es que yo en la actualidad estoy trabajando en mi proyecto de tesis
y justamente estoy haciendo un análisis multimodal de la representación de los niños en una película de Víctor Gaviria, que es un cineasta muy reconocido a nivel de Colombia, que de hecho es, bueno, es colombiano. Entonces, me sirve mucho su marco teórico, pero me interesa preguntarle cómo, o sea, ya estamos viendo que se hace análisis de la representación de los niños en el contexto de migración de Estados Unidos, pero por ejemplo, si lo quisiéramos englobar en una palabra, por ejemplo, no sé, hablando de cómo marginalizan a los niños en el contexto de migración Latinoamérica, en contexto de migración de Estados Unidos, o sea, cuáles son o sea, por ejemplo, con este caso, cuáles serían los conceptos que me ayudarían a conformar ese proceso de marginalización desde el análisis multimodal? Por ejemplo, si lo queremos englobar no solo en representación, sino en un aspecto de esa representación. No sé si me hice entender con eso. Sí, bueno, depende también de las relaciones entre los sujetos que estén allí en el corpus. Por ejemplo, si lo quieres ver desde la relación entre los niños en la escuela, el bullying, por Ujú, ejemplo, o lo puedes ver en la ujú, relación entre la identidad hispana dentro de los Estados Unidos, ujú, la dualidad de como que si me escondo, ¿no? ujú, Um, o también si lo quieres ver también desde el punto de vista del prestigio lingüístico, ¿no? Que el uso del español. O cuando, por ejemplo, los niños son señalados porque tienen un acento o su preferencia hacia el inglés, o desde el ujú. contexto también, desde su propia cosmovisión, también cómo se ve, que ahí sí tendría que ver a Buchholz, que tiene que ver más ¿A así quién, como profe? las conclusiones, Buchholz y Hall, que también está ahí en la bibliografía, que es Ah, perfecto. sí, el modelo Ujú. sociolingüístico cultural, que se va más allá hacia cómo los mismos adolescentes y niños son capaces de construir su identidad a través de su entorno. Pues, bueno, por ejemplo, si tengo yo acá un hijo en Estados Unidos, yo soy de Venezuela, pero nunca lo llevo, él va a ser más de aquí, ¿no? Pero esa es su propia conclusión. Ah, mi mamá es de allá, me cuenta de la arepa, de lo que sea, pero bueno, a mí me gusta McDonald's y es una decisión ya aparte de su entorno. Claro. Ujú. Alright. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Mientras se van animando, que mi Malin, yo tenía una pregunta. Obviamente, Ujú, el ojo humano nunca va a poder ser reemplazado por ningún tipo de software ni nada por el estilo, y sobre todo cuando tenemos bueno, que realizar o llevar a cabo análisis de corpus, pues también echamos mano de algunas herramientas, ¿no? Para llevar a cabo nuestros análisis. Y me preguntaba si, sobre todo en el caso del análisis multimodal, estás empleando algún tipo de herramienta tecnológica como para empezar a identificar patrones, etcétera. No sé, para ir determinando un poco, porque tú hablabas de algunos tecnicismos, por ejemplo, el primer plano, etcétera, que normalmente se utilizan sobre todo en análisis de discurso cinematográfico, pero Ajá. quería yo saber si en particular tienes como una idea. No sé, yo por ejemplo, cuando apenas que también estoy como acercándome mucho al análisis del discurso multimodal, hay una herramienta que se llama Mars Gray, que permite, ¿no? Es un software que permite el análisis de este tipo de elementos multimodales, pero quería saber si tú estás utilizando alguno de ellos para identificar mejor estos patrones, o simplemente es observación directa con los datos y generando tus propias categorías. Al ojo por ciento. Inteligencia natural. No, pero es interesante porque a veces por el volumen, ¿verdad? El volumen o sea, de las imágenes puede generar eso y me parece súper interesante. No había escuchado eso, la verdad, esas herramientas que estás diciendo, no, pero ha sido como tú dices, Aló, todo César. al ojo, sí. Muy bien. Y otra pregunta que quería hacerte, quería Maimalín, sobre todo porque, bueno, en los análisis del discurso y análisis crítico del discurso principalmente, que creo que es en donde se enmarca muchísimo más tu trabajo, ¿no? Es una Ujú. conexión allí entre patrones, esquemas discursivos y demás, pero la problemática social ya nos está dando indicios de que se asemeja más a la parte del análisis crítico del discurso. Quería saber
Bueno, eso es una pregunta que creo yo que normalmente nos hacen a quienes hacemos análisis del discurso. ¿Cómo podría aportar tu trabajo? Porque no solo se tiene que quedar, digamos, como un mero trabajo de titulación, un mero trabajo de doctorado, sobre todo porque digamos que esa es la finalidad en el ámbito académico, pero en este caso, ¿cuál creerías tú que sería un aporte de este trabajo a la discusión sobre estos temas de migración y demás? No sé cómo pudiera aportar tu trabajo, qué impacto social pudiera tener saliendo un poco del ámbito académico. Bueno, podría tener un impacto en la influencia, sobre todo de los niños y niñas hispanos en los Estados Unidos y en la construcción de un nuevo currículum que acerque más hacia que ellos aprecien sus raíces y conozcan la realidad o sea, de lo que implica ser un migrante en los Estados Unidos, pues que se haga más como campaña hacia que tengan una empatía, que no sea solo como que, bueno, nací privilegiado porque estoy en los Estados Unidos, no me importa nada, pobrecitos los latinos, sino que haya una conexión y se puedan hacer programas en los que se revisen, tanto que se revisen los textos que se están utilizando, como también la producción de otro tipo de texto que sea más adecuado hacia esa comunidad sobre todo. Y otra cosa también es que por lo menos los libros unos libros de Julia Álvarez, que uno de los que se llama como las chicas García perdieron su acento, How the Garcia Girls Lost Their Accent, y otros también de Sonia Sotomayor, han estado censurados en algunas escuelas de los Estados Unidos en este momento, porque no se quiere que el niño tenga, ¿no? Ese contexto de polémica, que analice, que cuestione la idealización de su entorno, pues. Muchísimas gracias, querida Maymalin Joemis. Adelante. Sí, bueno, yo tengo una pregunta relacionado al corpus. Me Ujú. pareció interesante cómo la profesora Maymalin contrapone esta narrativa sobre el migrante latinoamericano que se construye en cuentos dirigidos hacia un público mayormente infantil para, sí, contraponerlos a la narrativa que se construye en la prensa actualmente, en estos últimos meses, este último año, año y medio, de las políticas de Trump hacia los migrantes latinos. Entonces, mi pregunta va dirigida es, ¿por qué o cuál es la intencionalidad de contraponer esas dos narrativas en su trabajo? Bueno, la intencionalidad es de problematizar lo que es las temáticas que están en los cuentos, porque no solamente como que, ay, mi papá es moreno, es mexicano y yo hablo inglés y español, sino que se vea cómo, o sea, de dónde viene esas representaciones del migrante en la literatura infantil y además también porque en lo que es el análisis crítico del discurso se indaga sobre las estrategias de resistencia de los grupos que son vulnerables. Entonces, hasta qué punto, si por ejemplo, ese tipo de contraste que estoy haciendo con la prensa me ayudan a ver hasta qué punto la literatura infantil está alcanzando esa realidad para ser llevada a los niños. Porque si no se está haciendo, entonces no, solamente se está favoreciendo la asimilación cultural y no se está abriendo em, al pensamiento crítico de los niños. Entonces, cuando esos niños crezcan, ¿qué va a pasar? Cada vez los grupos minoritarios van a estar como, digamos, sometidos pues a las decisiones sin saber realmente la raíz de, de ese movimiento migratorio. Muchísimas gracias, querida Maymalin. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Bueno, creo que no. Creo que no. Pues bueno, querida Maymalin, dado que ya no hay más Muchas preguntas, gracias.
Sí. Entonces, en este caso, damos por concluida tu participación con esta conferencia que, como al principio mencioné, muy sugerente, muy pertinente para estos momentos en los cuales, pues, justo los migrantes están llevando a cabo, pues, un proceso, creo yo que no solo de transición, sino también una experiencia bastante compleja. Y bueno, nos queda como analistas del discurso ir dialogando un poco acerca de cuáles serían, pues, ese tipo de asuntos, ¿no? Que generan, pues, temas de interés, no solo para desarrollar a nivel de un trabajo doctoral o además de trabajos académicos, sino también reflexionar un poco cómo se puede aportar desde nuestras discusiones a este tipo de cosas, ¿no? Joelis tenía otra pregunta, no sé, Joelis, adelante ya para finalizar. Sí, profe, rápidamente quiero saber si es posible tener el correo de la profesora Mimalín, por si surgen Sí, dudas, enviarle sí, claro información, que cosas. sí. Ya te lo voy a pasar. Sí, además del correo también pues pueden visualizar ya con el permiso de la profesora Meimalin esta misma conferencia por si de pronto algún dato, etcétera, no pudieron anotar de manera rápida durante la presentación. Va a estar alojado en nuestro canal que se llama Actividades Lingüísticas, es de YouTube, así que nos pueden seguir allí y también seguir al pendiente de nuestras actividades del grupo de investigación en estudios del lenguaje. Ya con esto daríamos por concluidas las actividades del primer semestre, además de que todo, digamos, fue muy esperada, pues también la participación de Meimalin, porque de verdad estuvimos dialogando hace mucho rato sobre esto y ya se pudo dar esta oportunidad. Así que les invitamos primero a llenar el formulario de asistencia por si están interesados en obtener una certificación de parte del grupo de investigación en estudios del lenguaje y a seguirnos en nuestras redes como Grupo GIEL en Facebook e Instagram. Aquí les voy a dejar Grupo GIEL por si quieren seguirnos, ¿sí? En Facebook, en Instagram y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, Meimalin, por aceptar la invitación y a todos los colegas que el día de hoy nos acompañan desde diferentes partes, no solo de Latinoamérica, sino que también de otras partes del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, querida Meimalin. Gracias, cuídate mucho.